Y sí, nosotros habíamos hablado antes pues de la importancia de tener una buena mascarilla con materiales que son pues antialérgicos, y es por eso que ahora nos acompaña el experto, el doctor Pablo Maldonado. Pero antes vamos a ver una nota de introductoria. Mascarillas para alérgicos, ¿cuáles son las más adecuadas para doble protección y cómo llevarlas? El uso obligatorio de mascarillas puede beneficiar doblemente a los alérgicos, protegiéndolos contra el virus y los pólenes. El aumento de las salidas entre las fases 1 y 2 ha llevado a muchos alérgicos a sufrir una particular escalada de síntomas, pese a que otros años ha imperado la reticencia al uso de mascarilla porque se ha asociado con ella el estigma de la persona enferma y contagiosa. Este 2020, y a causa del coronavirus, su uso en espacios públicos es obligatorio en nuestro país. ¿Qué modelo conviene usar entonces en busca de doble protección? Mascarillas contra alergia y contra el virus. Los expertos advierten que las mascarillas indicadas para pacientes alérgicos son las FFP, Filtering Face Piece, que cubren la nariz y boca, filtran el aire que se inhala reteniendo los alérgenos que se encuentran en el aire, ya sea pólenes, ácaros, epitelios de animales, entre otros, o un virus quizá. Estas mascarillas tienen una elevada capacidad de filtración y reducen hasta un 80% de las partículas y pólenes y polvo en el aire inhalado. Como consecuencia de la reducción de los síntomas se produce un descenso en el consumo de medicamentos de rescate y una menor asistencia a servicios de urgencias, explica el doctor Ángel Moral, presidente del Comité de Aerobiología de la CAIC, a través de un comunicado de prensa emitido a la agencia UPERS. Este tipo de mascarillas de protección, bajo las que se enmarcan el FFP2 y el FFP3, ambas recomendadas por el Ministerio de Sanidad como las de mayor efectividad para protegerse a portadores del virus, pueden llevar o no válvulas. En caso de que sí las lleven, cabe destacar que estas no son efectivas para proteger a terceros si quien las lleva puesta padece COVID-19. Como recuerdan también los alergólogos, es prioritario que los pacientes con coronavirus lleven mascarillas de protección FFP, sin válvula o quirúrgicas. Estas están diseñadas para no dejar pasar las gotas producidas por la tos de estornudos desde la boca y la nariz al exterior. Colocarlas bien es clave, así se debe hacer. Los expertos subrayan que, además de la elección de la mascarilla adecuada para proteger frente a los aeroalérgenos, es fundamental colocarla correctamente. Igual, si seguimos las instrucciones para el uso de las mascarillas frente al coronavirus, estas deben cubrir nariz y barbilla, asegurando que las fosas nasales no queden al descubierto. En el caso de que llevemos una mascarilla quirúrgica, debido a que en la crisis del COVID-19 puede ser difícil encontrar las protectoras, pues debemos procurar adaptar bien la parte superior de la mascarilla, que lleva un alambre flexible, al contorno de la nariz. Los pólenes también se depositan en la mucosa de los ojos, por lo que es necesario llevar gafas de sol que nos cierren bien el contorno de la cuenca ocular, añade como una recomendación extra. Bueno, y bastante interesante. Y para resolver todas estas dudas, nosotros estamos con el experto, el doctor Pablo Maldonado, que nos va a hablar sobre qué tipo de mascarillas deben usar las personas que son alérgicas. La mayoría de la población es alérgica, tal vez tiene asma, tiene rinitis, y no solo eso, sino también tiene pues alergia a la piel, ¿no es cierto? ¿Debemos usar cualquier tipo de mascarillas? Buenos días, doctor. Hola, buenos días con todos, muchas gracias por la invitación. Sí, pues debemos entender primeramente que la alergia es una reacción exagerada del sistema inmunológico que previamente se ha sensibilizado con alguna sustancia extraña al cuerpo, ¿no? Estas sustancias extrañas son variadas. Puede ser el polvo de la casa, puede ser los ácaros, puede ser el polen, pueden ser alimentos, pueden ser fármacos, picaduras de insectos y materiales que hagan contacto con la piel. Como ven, así de variados son estas sustancias que conocemos como alérgenos, y estos alérgenos pueden entrar por diferentes vías: respiratoria, vía oral, comiendo, como los medicamentos, los alimentos, picaduras de insectos, y estas sustancias que se pegan a la piel, que reaccionan dando problemática de alergia en general. No solamente es la rinitis, no solamente es el asma, sino se puede ver en la piel también. Por ende, el uso de mascarillas es imperante ahora que estamos cursando esta pandemia, y más
en pacientes alérgicos, en sí atópicos que se conoce, ellos tienen una peculiaridad que es de reaccionar a varias cosas, ¿no? Cuando tenemos un paciente alérgico, nosotros sospechamos por la clínica que nos cuenta el paciente, hacemos un historial completo y podemos hacer pruebas de sangre o pruebas en la piel para determinar exactamente, específicamente a qué es alérgico, ¿sí? Ahora, bajo esta premisa y esta introducción, las mascarillas son variadas. Ahora tenemos la K95, la N95, las quirúrgicas, Caseras. las artesanales, correcto, manufacturadas. Tenemos una variedad de cosas y no sabemos qué hacer, cuál usar. Correcto, esa es la pregunta del millón, doctor. Ayúdenos y guíenos, ¿cuáles deberíamos usar y en qué situaciones? Y quizá unos tips para saber que es una mascarilla que ha sido elaborada bajo normas específicas para este propósito. Así es, Esteban. Esa es la pauta que debemos seguir primerito, ¿no es cierto? Para escoger una buena mascarilla, en general, debemos saber que es certificada, que es avalada, ¿no es cierto?, por entidades internacionales, americanas, europeas, hablando de las tipo N95, ¿no es cierto? Como vimos en el video introductorio, las clasifican de acuerdo a Estados Unidos, Europa, en varios nombres, para no alargar mucho, y depende mucho del poder de filtración que tienen, pero tienen que estar certificadas para no caer en problemas de alergia, ¿no es cierto? Que no solamente las personas que son atópicas o alérgicas sufren con el material que son hechas las caseras o las manufacturadas, y entonces esa garantía nos dan las certificadas, más no las caseras, ¿no es cierto? Y claro, si no hay esta garantía, esta certificación, podemos caer en alergias por el material in situ de la mascarilla, porque tenemos ese tipo de mascarillas que son de tela normal, pero a los alérgicos, a los pacientes que son alérgicos, no les sirve mucho porque entra fácilmente los pólenes, el polvo, el ácaro, por un lado, y por otro lado puede el material en sí de la mascarilla dar una alergia por fricción, ¿ok? Por fricción y también tenemos otras que tienen un clip nasal que podría, por el desgaste, hacer contacto y dar estas dermatitis de contacto que vemos, ¿no es cierto?, que vimos en la pantalla, en las imágenes, y dar estas reacciones. Doctor, nosotros ahora podemos encontrar en el mercado muchísimas mascarillas, como lo acaba de mencionar. Pues una de ellas es las caseras. Pues muchas de ellas nos dicen que tal vez tienen 3 filtros de tela, que pues tienen ciertas especificaciones que nos van a ayudar. Tal vez hay alguna manera casera de saber si una mascarilla artesanal realmente nos va a servir. Bueno, es un poco difícil, ¿no? Porque como empezamos de la premisa que para estar protegidos tanto para el virus como para evitar alergias, tienen que estar certificadas. No podemos saber con certeza que estas mascarillas que ahora las modifican tanto, las hacen caseramente, nos garantice algo. Tal vez para protección, cumpliendo los otros requisitos, ahora en la pandemia de lavado de manos, distanciamiento social, etcétera, ahí nos pueden servir cualquier mascarilla, casera, las quirúrgicas, siempre y cuando se cumpla esa norma previa, ¿no es cierto? Ahí no hay problema, pero no nos garantiza que haga una reacción alérgica, sobre todo los pacientes atópicos, los pacientes que ya vienen con una predisposición alérgica. Brevemente, simplemente para cerrar, doctor, ¿existe alguna manera de proteger la piel de esta dermatitis que decía usted por rosadura? ¿Se puede hacer algo, qué sé yo, hidratar de alguna manera? ¿Cuál sería su consejo para evitar este tipo de situaciones? Ya, primeramente debemos tratar de conseguir, hay escasez ahora, pero tratemos de conseguir las mascarillas certificadas, ¿no es cierto? Porque si usamos las otras y tenemos el problema ahí, no se nos va a resolver pronto. Entonces, lo primero que hay que hacer es retirar esta mascarilla que nos está causando el tipo de problema, ¿no es cierto? La causa de base. Después tenemos que hacer limpiezas antes y después del uso de la mascarilla, me refiero a la piel, ¿sí? Usar jabones suaves como de glicerina, costo-beneficio es mejor porque son más baratos,
O hay sustitutos del jabón también que no tienen estos detergentes que irritan más la piel. Además, si ya tenemos lesión en la piel, los médicos, nosotros los especialistas, recomendamos corticoides tópicos cuando es necesario, antibióticos incluso cuando hay sobreinfección, pero en general esta limpieza y uso después de cremas emolientes también que ayudan a rehidratar, a proteger, son los necesarios. Hay un detalle más, que hay productos en el mercado que son cremas que se colocan en la piel que crean una capa protectora para que no haya irritación, ¿sí? Dependiendo de la mascarilla obviamente, pero todas estas medidas nos ayudan a controlar estos problemas de piel. Muchísimas gracias, doctor. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Pablo Maldonado, lo dije bien, Pablo Maldonado, médico familiar alergólogo.